Este mod cambia y mejora toda la generación de mundo en Terraria, y para que veas que no exagero, voy a mostrarte el nuevo bioma de Fulgor, que pasó de ser un simple charco con piedra a ser un bioma completo, además de que ahora tiene una estructura debajo, el Palacio de Fulgor, el cual además de estar muy bien diseñado y tener este mágico ascensor, tiene cofres y cristales de vida dispersos en su interior, haciéndola una estructura funcional, y esto no es lo mejor que tiene el mod, así que mejor te lo presento de una vez. Este es el Remnants mod, un mod que ya había mostrado hace tiempo en el canal, pero como mejoró mucho se merecía otro video. No solo mejoraron todos los biomas, sino que también las estructuras, solo con decirles que ahora hay 3 mazmorras. Además, ahora el Remnant ya es compatible con varios mods, como el Calamity mod, aunque a veces pueden haber errores, pero mejor continúo con la review. La superficie del mundo está totalmente renovada, además de la decoración, el mod añade estas plantas que iluminan naturalmente el mundo por la noche. También se puede encontrar esta choza con cuerda en 3 biomas distintos, el bosque, la jungla y la tundra. Todas estas cuerdas llevan a estructuras abandonadas con un poco de loot y cosas interesantes, además de que sirven como entrada para las cuevas de su respectivo bioma. Las cuevas de la jungla se ven demasiado bien. Ahora en el desierto siempre aparecerá una pirámide mucho más grande y funcional que la original. En su interior no solo tiene mucha decoración, sino que también estos nuevos cofres. Para abrirlos se necesitan llaves especiales que solo se pueden encontrar en las cuevas del desierto, dentro de estos jarrones luminosos. Y hablando de cuevas, en las cuevas de todo el mundo también se pueden encontrar estos nuevos rieles, que cambian dependiendo del bioma y cuentan con un pequeño cuarto de espera. Nerfearon el bioma de setas. Las casas abandonadas ya no se ven muy abandonadas, están demasiado bien cuidadas y siempre tienen una cama. Esto en las cuevas del bosque y de la jungla, porque en la tundra son reemplazadas con pequeños palacios de hielo. Otra cosa que cambia mucho son las cuevas de gemas. Ahora son mucho más grandes y tienen estos pilones mágicos dispersos, que si los activas te aumentan mucho la velocidad de minería durante un minuto, y no te los puedes llevar. También los biomas de mármol y granito son brutalmente renovados. Ahora son biomas puros y enormes, que cuentan con sus propias estructuras y loot. Algo curioso es que el bioma de granito se genera de forma vertical dentro de la tundra y el bioma de mármol se genera de forma horizontal, cerca del centro del mundo. Pero, ¿qué hay de las maldades del mundo? Pues ahora se generan como si fueran hormigueros. Están llenos de huecos y caminos que conducen a su núcleo, un núcleo lleno de orbes para invocar a su respectivo jefe. Y ahora ambas maldades se generarán en el mismo mundo. La otra maldad estará debajo de la primera. Ahora les hablaré de las estructuras principales. En la jungla se pueden encontrar 2. La primera estructura es el Palacio de la Reina Abeja. A diferencia de antes, ahora es un bioma entero, que en su centro tiene este palacio hecho de miel, con un buen loot dentro y el invocador de la Reina Abeja. La segunda estructura es el Templo del Golem, que ahora es enorme. Tiene 2 caminos diferentes para llegar a la arena de batalla, la cual ahora es mucho más espaciosa y se mantienen las trampas que caracterizan tanto esta estructura. En el océano hay un bioma de coral. La mazmorra ahora tiene esta forma. El anciano se encuentra en el techo y en general la estructura está mucho mejor organizada. Tiene nuevos cuartos como este de pirañas, librerías y solo tiene 3 cofres de bioma, el de la tundra, la jungla y el del desierto. Los demás se encuentran en la segunda mazmorra, una mazmorra que se genera en la parte baja central del mundo, que reemplaza a todos los mini biomas de arañas, ya que ahora todas aparecerán aquí. Y en la parte más baja de esta segunda mazmorra estarán los cofres del carmesí y la corrupción. Pero existe una tercera mazmorra que se encuentra debajo de la original, y esta es muy especial, porque es un laberinto que solo tiene un enemigo, el Ward. Un cubo gigante inmortal capaz de one-shotear a cualquiera. Las muertes están aseguradas en este laberinto, que no permite teletransportarse y tiene una muy buena recompensa, ya que en el centro de este laberinto hay un cuarto con 3 altares. Cada altar contiene una esencia diferente que da efectos permanentes al jugador. Lo malo es que solo se puede tener una activada a la vez. Aquí pueden ver las estadísticas de cada esencia, y para terminar la review voy a hablarles del cielo y el infierno. Encima del árbol gigante del spawn hay una villa en el cielo, con sus respectivos cofres y defensas. Además, por todo el cielo se pueden encontrar estas nuevas nubes, que tienen este mineral estelar, que solo sirve para crear estrellas, nada más. Las islas flotantes están muy cambiadas. Las casas tienen sus cofres de siempre, pero están muy trabajadas, y vienen en diferentes tamaños. También están estas cúpulas que parecen estar vacías, pero tienen mucho mineral dentro. Por último, el infierno ahora tiene estas celdas colgando, castillos infernales enormes que vienen con cofres sombríos
ríos y estas edificaciones industriales, con tubos de cobre y muchas forjas infernales. Antes que se vayan, quiero avisarles que el canal ya tiene servidor de Discord. Dejaré el link del servidor junto con el link de este mod en el comentario fijado. También dejaré la lista de los mods con los que es compatible Remnants en la descripción del video. Eso es todo, suscríbanse por favor. Chao.